Los podcasts del Ibáñez. París acogerá a finales de julio los 33º Juegos Olímpicos de Verano. En la actualidad, las Olimpiadas son el mayor acontecimiento deportivo multidisciplinario internacional. Descubre en este podcast su origen, que no podía ser otro que el mundo clásico. En la antigua Grecia existían los Juegos Panhelénicos, que por orden eran los Olímpicos, en honor a Zeus celebrados en Olimpia, los Nemeos para Heracles y Zeus en Nemea, los Sísmicos para Poseidón en el Istmo de Corinto y finalmente los Píticos en Delfos en honor a Apolo. Además, se denominaba Olimpiada el espacio de 4 años en el que se desarrollaban estas competiciones. Pasado este tiempo, se comenzaba de nuevo por los Olímpicos. Así, un atleta podía participar en todos ellos. Según la mitología, los orígenes de los Juegos estarían en Heracles Ideo, quien propuso a sus hermanos una carrera con una corona de olivo como premio para el vencedor. Por su parte, la historia documenta los primeros Juegos Olímpicos en el 776 a.C. y a Corebo de Élide como primer vencedor en la carrera del estadio. Antes de la celebración de los Juegos, unos heraldos anunciaban la tregua sagrada que permitía la asistencia a los mismos con total inmunidad, aunque hubiera una guerra en curso. La ciudad que no cumpliera dicha tregua era excluida inmediatamente de su participación y si la violaban, tenía que enfrentarse a serias multas y a la expulsión de sus representantes. Existían varios tipos de olimpiacos y agones, o Juegos Olímpicos: atléticos, luctarios, hípicos o el pancracio. En los atléticos solo se premiaba a los vencedores en las carreras, no a los participantes en salto de longitud, lanzamiento de disco o de jabalina. Las pruebas de los agones luctarios eran la lucha, con el objetivo de derribar al contrario, el pugilato, precursor del boxeo actual, y el pancracio, similar a las artes marciales mixtas, donde estaba permitido golpear cualquier parte del cuerpo del rival. Los agones hípicos consistían en las populares carreras de carros, cuadrigas o vigas, en las que participó el mismísimo Alejandro Magno, y las de caballo. El pentatlón consistía en el salto de longitud, la carrera, el lanzamiento de disco, el lanzamiento de jabalina y la lucha. Los concursos artísticos eran competiciones entre heraldos y trompeteros, posteriormente musicales, de cantores y de actores. Antes del inicio de los Juegos, se celebraba una fiesta local en honor a Zeus, en su santuario de Olimpia. Con el paso del tiempo, se creó el Consejo Olímpico Obulé, encargado de la administración, dirección técnica y elección de los helanódicas o jueces. Su duración era de 5 días. El primero se realizaba un sacrificio a Zeus y Pélope, y el sexto se cerraba con una procesión, un banquete para los vencedores y a la entrega de premios, una corona de olivo en Olimpia, una de apio silvestre fresco en Nemea, una de laurel en Delfos y una de pino en Corinto. El triunfo y el prestigio en su comunidad era la mayor recompensa para un atleta. Si bien las ciudades podían costear la erección de una estatua, gratificarlos con una pensión de por vida, liberarlos del pago de impuestos, componerle odas o recibirlos con los mayores honores, como reza este fragmento de Diodoro de Sicilia sobre el vencedor en la carrera en el 412 a.C. Después de haber obtenido su triunfo exéneto de Caragante, lo condujeron desde el puerto a la ciudad sobre un carro, y lo escoltaban, aparte de otras cosas, 300 carros tirados por caballos blancos, todos pertenecientes a los propios acragantinos. Los Juegos tuvieron un recorrido de 12 siglos hasta que Teodosio I adoptó como religión oficial del Imperio Romano el cristianismo en el Edicto de Tesalónica el 27 de febrero del 380 y fueron abolidos como elemento pagano. Por empeño del barón Pierre de Coubertin en la Universidad de la Sorbona se gestaron en 1984 los primeros Juegos Olímpicos de la era moderna, tras la creación 4 años antes del Comité Olímpico Internacional. Como no podía ser de otra manera, la ciudad elegida fue Atenas y se celebraron entre el 6 y el 15 de abril de 1986, con 241 participantes de 14 países. Sin embargo, hasta los Juegos de Ámsterdam en 1928 no se reintrodujo la antorcha olímpica como símbolo de esta competición. Los antiguos griegos mantenían la llama encendida los 6 días de duración de los agones. Para la explicación de estas enseñas modernas, antorcha y pebetero, también recurrimos a la mitología, en concreto al episodio en que Prometeo roba el fuego a Zeus para entregárselo al ser humano. Un poco más tarde, en Berlín, 1936, se adoptó la costumbre de llevar el fuego, encendido previamente en Olimpia con un sistema de relevo hasta la sede de los Juegos, para encender el pebetero olímpico en la ceremonia de apertura. En 1958, el COI aprobó el himno olímpico, cuya letra se hizo en griego y posteriormente se tradujo al inglés y al francés, las 2 lenguas oficiales del comité. Su compositor fue el griego Spíridon Samaras,
y el texto es un poema de otro griego, Kostis Palamas. Terminamos aquí el podcast con la lectura del mismo, como homenaje a las raíces clásicas del mundo moderno, y con el apunte de que las mujeres pudieran participar en los Juegos Nemeos a partir del siglo I, mientras que Pierre de Coubertin se puso tajante a la participación femenina, por antiestética y poco interesante. Reflexionen ustedes mismos quiénes son los modernos. Arjaio, neuma azánato, agne patera, tu áureo, tu megalú, que tu alicinu. Cateba, fanerosú, kiastrapse, edopera, stedoxa, tisdikis, subvis, keturanu. Espíritu inmortal de la antigüedad, Padre de lo verdadero, lo hermoso y lo bueno, desciende, preséntate, derrámanos tu luz sobre esta tierra y bajo este cielo, que fue el primer testigo de tu imperecedera fama. Esto dromo, que esto palema, que esto lizari, eston augenon agonon, lamse tin ormi, que metoa maranto, estefanose, clonari, que siderénico, place que axio tocormi. Dad vida y vivacidad a esos nobles juegos. Arrojad guirnaldas de flores que no palidecen a los victoriosos en la carrera y en la contienda. Crea en nuestros pechos corazones de acero. Campoi, bunake thalases fegune matsisu, sanenas lefkopórfiros megas naos, que tregeis tonao edo proskinitesu, argeo neuma azánato, cácelaos. En tus ligeras llanuras, montañas y mares brillan en un matiz roseo y forman un enorme templo en el que todas las naciones se reúnen para adorarte. Oh espíritu inmortal de la antigüedad,